El día de hoy les vamos a estar hablando sobre la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Esta presentación fue hecha por Francesca Hart, Julián Herrera, Sebastián Pombo, Sofía Uribe, María Paula Peñaranda y mi persona, María José González. Aquí vamos a ver la evolución del paciente, los hallazgos más importantes y la relación que tiene todo esto con la inflamación que la estuvimos estudiando con los libros de Robin y Cottrane. En la identificación del paciente tenemos que es un paciente masculino con el nombre de Juan Pérez Ramírez, que tiene 22 años y es proveniente de la ciudad de Bogotá, Colombia. Su estado civil es soltero y es estudiante universitario, pero ocasionalmente juega fútbol con sus amigos. Toda esta información nos da un contexto básico, ya que factores como la edad, la ocupación o el lugar donde reside son elementos muy importantes para saber si tiene riesgo de poseer una enfermedad infecciosa. Ahora hablando un poco sobre el motivo de consulta, tenemos a nuestro paciente, Juan Pérez Ramírez, 22 años, quien acude al médico por presentar fiebre, tos continua y un dolor en el pecho derecho. Además, nos dice que ese dolor se incrementa luego de una inspiración profunda. Y por último también nos menciona que durante la noche esa tos se vuelve más frecuente y que además expulsa una flema amarilla. Esto en términos médicos se traduce como una tos productiva con esputo amarillento acompañado de sensación febril y un dolor torácico localizado. Gracias a estos signos se sospecha de un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Además, es usual que en este tipo de cuadros clínicos el organismo intente responder a la presencia de una bacteria. Esto es logrado mediante el sistema inmune, quien en busca de controlar ese proceso genera una sensación de fiebre, secreción de moco, entre otras respuestas. Bueno, ahora yendo a la enfermedad actual, ¿qué tiene nuestro paciente? Paciente de 22 años que ingresa a urgencia por un cuadro clínico de 9 días de evolución en el que refiere fiebre no cuantificada, es decir, una fiebre de corta duración, tos que inicialmente era seca pero con el tiempo se volvió productiva con esputo amarillento, presenta disnea leve, es decir, se le dificulta respirar, más en concreto cuando está haciendo actividad física, y por último, dolor en punta de costado derecho, tipo punzante por esta zona. Además, él refiere que cuando inspira, el dolor se vuelve más fuerte. El paciente refiere que al inicio tenía una sensación febril, un dolor de cabeza y una tos seca, pero al automedicarse con acetaminofén no le funcionó. Al tercer día la tos se tornó un poquito más productiva, comenzó a salirle un esputo amarillento y aumentó el dolor torácico, clasificando más o menos en un 4 de 10 de la escala de la evaluación analógica visual. Luego, al quinto día, la dificultad respiratoria y torácica aumentaron aún más, pero hasta el día 8 fue que la tos estuvo más frecuente y el esputo aún más amarillento. Además, la fiebre aumentó y la disnea ya le dificultaba sus actividades cotidianas. Entonces, ahí fue cuando decidió recurrir a atención médica. Antecedentes patológicos personales. En la historia clínica se puede ver que el paciente no tiene antecedentes patológicos relevantes. Esto quiere decir que antes del cuadro de neumonía, no tenía enfermedades crónicas ni antecedentes que pudieran predisponerlo a la infección. Entonces, además no presentaba cirugías, transfusiones, traumas importantes y una toma prolongada de medicamentos anteriormente. Además, tenía un cuadro de inmunización bastante completo, lo que viene a prever lo que son las infecciones respiratorias. Además, es importante resaltar que el paciente no había tenido anteriormente ni alergias ni hospitalizaciones. Ahora, con los antecedentes familiares, el paciente sugiere que no hay antecedentes patológicos. Entonces, eso nos sugiere a nosotros que no hay enfermedades genéticas ni predisposición a enfermedades infecciosas. Bueno, al momento del examen físico nos encontramos con un paciente que tiene signos vitales de 38.5 grados de fiebre. Además de esto, una taquicardia de 110 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria 22, que vendría siendo índice de un proceso infeccioso. Además de esto, una saturación de oxígeno 95%, que aunque se encuentra dentro del rango aceptable, podría significar un leve compromiso respiratorio. En la cara, cabeza y cuello no encontramos ninguna alteración visible, pero al momento de llegar al tórax nos encontramos con un murmullo vesicular disminuido en la zona del pulmón derecho, específicamente en la base de además de unos estertores expectorantes. Al momento de llegar a lo que vendría siendo la región abdominal, nos encontramos con una región blanda, sin dolor y sin ninguna masa. Y al llegar a lo que vendría siendo la zona genitourinaria,
no encontramos ninguna alteración visible. Nos encontramos con extremidades bien perfundidas. Además de esto, no se encuentra ningún signo de edema ni daño neurológico, lo que significaría una buena circulación. En la zona de la columna la encontramos alineada y sin un daño visible. En el día 1, el paciente presenta tos seca, fiebre no cuantificada y malestar general debido al inicio de la respuesta inflamatoria por la colonización bacteriana en las vías respiratorias. En el día 3, el paciente empieza a presentar tos productiva con esputo amarillento debido a la acumulación de exudado inflamatorio en los alvéolos. En el día 5, el paciente presenta dolor torácico del lado derecho, acompañado con dificultad respiratoria por la acumulación de exudado, disminuyendo el intercambio gaseoso. En el día 7, el paciente presenta fiebre persistente y aumento en el dolor torácico, lo que indica que la infección no ha sido controlada y se sigue dando una acumulación de proteínas plasmáticas, células inmunitarias y fibrina en los alvéolos. En el día 9, finalmente el paciente decide acudir a consulta médica debido a que no ha visto una mejoría en su condición. Fisiopatología y respuesta inflamatoria. El paciente se contagia durante un partido al inhalar gotas de Streptococcus pneumoniae que ingresan a sus vías respiratorias. En los primeros 1 a 3 días, la bacteria llega a los alvéolos, donde se va a multiplicar, pero no produce síntoma alguno. Así que la bacteria desciende por la vía aérea llegando a los alvéolos, que como sabemos son esas estructuras responsables para el intercambio gaseoso. Así que la bacteria, cuando llega o gracias a su cápsula polisacárida, los macrófagos pues la reconocen gracias a los PAMPs, es decir, peptidoglicano y ácido lipoteicoico a través de sus PRRS. Si en dado caso pues aumenta la carga de bacterias. Así que los macrófagos activados van a liberar TNF-alfa, interleuquina 1, 6, que van a iniciar con ese proceso inflamatorio, pero también activar el endotelio vascular. Esas citocinas activadas van a generar vasodilatación, es decir, el aumento del flujo sanguíneo en el pulmón, y eso va a facilitar la llegada de las células defensivas. El endotelio se vuelve permeable y eso hace que genere la liberación de proteínas y líquido, formando el exudado alveolar que dificulta la llegada del oxígeno. Luego, los neutrófilos van a salir de los capilares a través de la diapédesis y enrodamiento, guiados por la interleuquina 8 hacia el foco de la infección. En ese sentido, los neutrófilos, si bien destruyen las bacterias, sus enzimas logran lesionar el tejido, y eso es muy grave porque eso puede generar la necrosis y el exudado purulento dentro de los alvéolos. ¿Qué va a ocurrir? Esas células dendríticas van a capturar los antígenos y migran al ganglio linfático, y eso va a generar que ellos actúen como un puente entre lo innato y la respuesta adaptativa. El alvéolo lleno de exudado y células inflamatorias va a dificultar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y eso va a generar disnea e hipoxia. Como parte de la inflamación se va a activar el sistema de coagulación, en donde se va a depositar fibrina para la limitación de la propagación, pero al mismo tiempo la contención de la infección. La fibrina no es permanente. Al resolverse la infección, la plasmina la degrada mediante fibrinólisis, y como tratamiento de solución se elimina el agente, los mediadores proinflamatorios caen y la inflamación se apaga. Aquí inicia la reparación, aumentan las lipoxinas y los macrófagos pasan a M2, liberando interleuquina 10 y TGF-beta para frenar la inflamación y regenerar. Los M2 limpian el exudado y permiten que los neumocitos tipo 2 restauren el epitelio. En este caso, el tejido se recupera de manera adecuada y sin secuelas. Apúrate. Ya recuerde, mamá, ya recuerde. Es muy importante resaltar, hey Julián, a ti que... Yo quisiera saber si supiste de menos de 5. Ajá, menos de 5 a 10 días. Ay, no, me traen.